la tecnología en cuanto a lo que se refiere equipos o incluso software para analizar y estudiar los comportamientos que tienen que ver con emisiones o sonoras de los animales, sean insectos, aves, mamíferos, etcétera. Pero ¿para qué nos sirve dentro del área de la biología? Realmente, ¿cuán importante es? Porque en general, cuando se habla de acústica, de cantos, se piensa primero en aves, es lo primero que se viene a la mente, y ya luego, indagando un poco más, ves algunas ranas, los mamíferos también nos comunicamos hablando, nosotros como humanos y otros mamíferos con sonidos. Entonces, hay mucho más que ver, ¿no? ¿Y por qué nos sirve? Porque en un ambiente no es como que solamente arbolitos y agua y plantas y ahí quizás algún insecto, sino que todo eso produce sonido. Todo lo que está en el lugar y cuando vamos nosotros a un sitio, donde sea que estemos, siempre vamos a escuchar sonidos. No, y es importante, el sonido es muy importante en la vida de muchos organismos y en algunos es vital, o sea, sin sonido no pueden reproducirse, no pueden conseguir pareja para reproducirse y además que a partir de ahí se pueden generar muchas hipótesis y esclarecer varias dudas, no solamente que se refieren con la parte acústica o de comunicación y comportamiento, sino también otras como la parte fisiológica o a grandes rasgos realmente el cambio climático, que es algo que está muy de moda en estos tiempos porque es muy importante. Entonces, en el ámbito de la fisiología hay varios artículos que se han escrito y varios, este es un capítulo de un libro, donde vinculan la parte de la bioacústica con la fisiología, ¿no? Y en este capítulo de un libro que, bueno, el libro se llama Análisis del comportamiento y la anatomía para escuchar en vertebrados. Y bueno, en el capítulo de fisiología y bioacústica en reptiles, muestran que, o la revisión que hacen, muestra que la percepción del sonido en reptiles es muy diferente a a la de mamíferos y que perciben frecuencias muy bajas. Y que además la estructura anatómica que presentan los reptiles para percibir sonidos es muy diferente y estructuralmente tiene otra forma en cómo se va desarrollando y que además dentro de los reptiles, dependiendo del grupo, van a captar ciertas frecuencias. Y en el capítulo muestran cómo el estudio anatómico y fisiológico de estas estructuras en los reptiles pueden condicionar un comportamiento para emitir sonidos de ciertas frecuencias, ¿no? Y un estudio mucho más reciente de este año eh, que ve la parte anatómica, bioacústica y la psicología neural de un delfín, observa que trata de esclarecer cómo es que los delfines escuchan altas frecuencias, ¿no? Y ellos observan con la revisión también que hacen que varios autores han mostrado que las altas frecuencias que emiten los delfines no son percibidas por el aparato o su análogo al oído que nosotros tenemos, sino que más bien emiten esas frecuencias altas por pequeñas estructuras huecas que tienen en la mandíbula por debajo del labio superior, que esas son las que producen las frecuencias altas, porque sus oídos son iguales a los de los mamíferos y entonces solamente comprenden un rango de frecuencias hasta 20.000 Hz o 20 kHz. Entonces, las altas frecuencias de los delfines es emitida por estas estructuras que tienen en la mandíbula y es como que recibida por una estructura que le dicen melón, que es como la parte frontal que tienen en el cráneo, ¿no? Y cómo es que estos animales pueden percibir estas frecuencias altas y discernirlas de las frecuencias más bajas, como las que nosotros emitimos, ¿no? También la bioacústica nos sirve mucho en ecología, porque nos permite realizar la identificación de varios organismos. Y este es un ejemplo de un artículo, de un trabajo que se realizó. Bueno,
en este trabajo lo que ven es ponen algunas grabadoras de campo que son impermeables y que son como pequeños chips en varios lugares. Y ahí ellos detectan a través de las grabaciones que realizan cuántas especies hay en el lugar. Y esta es una aproximación muy buena porque en muchos sitios es muy difícil poder ir, recorrerlos constantemente para hacer los puntos de muestreo. Entonces, ellos pueden hacer un aproximado de la diversidad y la riqueza que hay en el sitio a través de las grabaciones. En este otro estudio, evalúan cómo la viacústica, cómo el monitoreo a través de los cantos permite a largo tiempo hacer efectivo un monitoreo de, de un humedal al norte de Alemania, en los que está en proceso de recuperación, en proceso de restauración. Entonces hacen una comparación de las grabaciones acústicas con observaciones, ya que este humedal es de muy difícil acceso. Igual ponen grabadoras que se pueden quedar en campo y que solamente hay que hacer 2 viajes, uno para dejarlas y otro para recogerlas. Y observan que es muy sencillo y que es equiparable el ir a observar la cantidad de especies que están llegando a ese sitio, que el mantener una grabadora durante un año y que también te registre cuántas especies podrían estar llegando al lugar. Y realizan esto para ver a largo tiempo realmente cuán efectivo es hacer el monitoreo a través de sonidos o a través de herramientas usadas en bioacústica. Y por último, para esta parte, también hay algunos estudios que han visto cómo es el cambio dentro de un ambiente a lo largo de varios años de sucesión. Entonces, esto fue un estudio realizado en Costa Rica, en Guanacaste, donde tienen bosques de diferentes edades muy cerca y a través de un monitoreo igual y de grabaciones que hacen en cada uno de estos sitios, que eran 62, pueden ver cuánta es la riqueza, la diversidad y la abundancia de especies de aves en cada uno de estos sitios y observan que sí hay un incremento de la abundancia, de la diversidad y de la riqueza en bosques que son más maduros, que llevan más de 100 años en el sitio, pese a que sean muy cercanos a otros bosques que tengan menos años de sucesión. Entonces, en un gradiente sucesional, se ha podido observar de que sí, las herramientas bioacústicas son muy útiles para poder hacer estos monitoreos. En cuanto a planificación urbana y políticas públicas, también se utilizan herramientas de bioacústica para poder hacer una buena planificación urbana y también generar nuevas políticas públicas. Y como les decía, la bioacústica no solamente se hace en aves o en ranas, ¿no? Hicieron un estudio que es una revisión bibliográfica de varios otros estudios donde muestran que sí hay un impacto del ruido antropogénico de las costas marinas, de las turbinas en algunos sitios, en la comunicación y en la bioacústica de peces, ¿no? Entonces, en este artículo muestran que las actividades humanas, desde fiestas en la playa hasta actividades industriales que tienen generación de turbinas, afectan a la comunicación en peces. Y esta comunicación en los peces puede generar un alto impacto en el tiempo de desove. Entonces los peces ya no logran comunicarse, ya no logran establecer el momento en el que van a desovar. Y esto es perjudicial también para, digamos, sitios pesqueros, porque ya hay una gran variedad o variación, perdón, en cuanto al tiempo de desove de los peces. También puede generar estrés en los peces, estos sonidos antropogénicos, y los mata porque no pueden comunicarse o ni siquiera pueden percibir las vibraciones que están en el mar.
También afecta a las rutas migratorias, por ejemplo, en represas hidroeléctricas, lo que puede causar es un efecto fuerte en aves que son migratorios, y no solamente porque no pueden subir, ¿no? Sino que en algunos sitios ya no les permite tener una orientación vibracional hacia dónde tienen que ir todos en grupo. Y eso afecta gravemente a las poblaciones de peces. ¿No? Y otra que son también estudios que se han hecho mucho acá en Bolivia, es ver cuánto la influencia humana puede afectar en el canto de las aves. Y este fue un estudio que se hizo en Brasil, que tenía una ciudad con un gradiente de influencia humana que iba desde la ciudad misma hacia dentro del bosque, y sí se observa que más que las frecuencias del canto de esta especie, Troglodytes musculus, perdón, lo que afectaba era la intensidad y la entropía con la que cantaban. Entonces hay un mayor desgaste de las aves el momento en el que se encuentran en una urbe y que necesitan emitir cantos con mucho más poder espectral o mucha más fuerza para que puedan ser escuchados. ¿No? Y también dentro de todo esto es muy importante ver cómo la bioacústica puede relacionarse con evolución y con genética. Este es un artículo muy bueno y muy interesante acerca de un estudio que se hizo con aves, con búhos de Australia, donde vieron varias especies del género Ninox. Y lo que buscan los autores es ver si existe una compatibilidad o una correlación entre la bioacústica, entre el canto de estas especies y la diferenciación genética que hay en las diferentes islas de estos complejos. Entonces, ellos ven que sí es correspondiente la variación acústica que existen entre las especies de este género con la variación genética que presenta. Y ellos sugieren que, por ejemplo, es muy importante tener esta relación tan marcada y tan complementaria, porque así se pueden hacer inicios o hacer estudios preliminares, primero de la parte acústica de algunas especies que tienen conflicto, para posteriormente generar una evaluación o un análisis genético que nos permita saber si es correspondiente, ¿no? Y también en otro trabajo que se realizó acá en Bolivia, acá en La Paz, observan una variación en una especie de píprido a lo largo de un gradiente altitudinal. Entonces, esta variación en la vocalización de los duetos del display que hace esta especie es muy importante para saber cómo, por ejemplo, existe una selección sexual a lo largo de un gradiente dentro de una misma especie. Y esto nos permite hacer inferencias para otras especies y ver nuevos trabajos relacionados a cómo varía y cuánto influye la cordillera de los Andes, o un gradiente altitudinal o un gradiente de humedad, a la vocalización de varias especies, no solamente de aves, sino también de ranas, de insectos, para saber cuál es el efecto dentro de la selección sexual, ¿no? Y algo que es muy importante en este tiempo, que es la conservación. Este es un artículo del año pasado, donde habla cómo el monitoreo bioacústico de las vocalizaciones animales son importantes para conservación. En estos momentos se pueden hacer muchas cosas desde un software, y eso permite también concentrarnos y ver más opciones para trabajar. Y en este artículo muestra mucho cuán importante es la bioacústica, cuán importantes son las bases de datos como Xenocanto, como eBird, como la Biblioteca de Cantos de la Universidad de Cornell, para poder realizar trabajos de conservación, porque las grabaciones son algo que se pueden mantener durante mucho tiempo dentro de una biblioteca virtual, y luego se pueden regrabar en los mismos sitios para
trabajar y para hacer un programa de conservación. Además de que hay nuevos programas, nuevos proyectos que nos permiten ver todo esto. Pero obviamente dentro de todas las áreas, dentro de todas las ramas, siempre hay, siempre hay pequeños conflictos, ¿no? Y uno de los conflictos que algunas personas creen es que no es para todos. Y en realidad sí se puede hacer bioacústica en todas las áreas dentro de biología. Este es un paper del año pasado, pero que no está disponible aún, donde observan que es la primera grabación o emisión de señales bioacústicas que ven en embriones de tortugas marinas. Y según lo que reportan, es que posiblemente estas señales bioacústicas, estas señales acústicas que hacen los embriones, son muy importantes para que todos puedan eclosionar al mismo tiempo y dirigirse en grupo al mar. Entonces, estos estudios son muy recientes, son muy nuevos, pero que también están vinculados a la gran generación de softwares para análisis bioacústicos y equipos para poder grabar y tomar ciertos sonidos que antes no los percibíamos, pero que ahora gracias a la tecnología podemos percibirlos o al menos analizarlos. Sí hay mucha discusión en torno a la bioacústica y todo lo que es. Y una de las discusiones son las terminologías que se usan en bioacústica. Y este es un artículo reciente que fue publicado en agosto del 2020 y es hacia lo que varios científicos, varios biólogos que están trabajando dentro de bioacústica estamos apuntando, ¿no? Porque sí es muy complicado, y digo estamos no porque yo esté trabajando en eso, sino porque sí es muy complicado tener una estandarización de todos los términos en cuanto a la bioacústica, porque muchos de estos términos dependen del autor que está haciendo el trabajo o de la escuela a la que el investigador tiene preferencia o tiene referencia, ¿no? Entonces, este es un artículo reciente donde ya se estandariza y pretenden estandarizar la terminología para insectos. Entonces, hay muchos otros grupos animales que sí usan sonidos, sobre los cuales se ha hecho varios trabajos de investigación en cuanto a sus cantos, a la producción de sonidos que tienen y que también debe estar trabajándose o al menos esté intentando tener un estándar, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para trabajar con bioacústica? Realmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Perdón. Primero, mucha paciencia. Mucha paciencia. Tener un buen equipo de grabación y poder manejar un software de análisis, ¿no? Pero lo más importante para hacer y trabajar con bioacústica es tener una buena pregunta de investigación con hipótesis y predicciones bien planteadas y muchas ganas de hacer ciencia. ¿Por qué se necesita paciencia? Porque puedes estar horas intentando tener una buena grabación, que tenga calidad, que pueda ser analizable y procesable. Y esto es real, y aunque no parezca real, sí pasa porque no siempre tienes una grabación con un canto completo. Y para poder hacer los análisis necesitas un canto completo. Y en muchas ocasiones, aquí como por ejemplo en la imagen, ahí tienes que estar esperando un buen rato con la grabadora hasta obtener un canto completo de la especie que tú estás estudiando. No siempre, pero sí en muchas ocasiones aparecen ruidos de fondo que no puedes manejar, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, hay estudios que se hacen en parques o en manchas con muchos árboles o plazas y de la nada escuchas ahí a un niño gritando o un bocinazo súper fuerte que te arruina toda la grabación y se interpone entre el canto del ave que estás grabando y escuchas solamente el bocinazo. Entonces, hay un montón de pequeños factores que pueden influir en obtener una buena grabación que no están en nuestras manos. Además de que
es necesario investigar y saber cuáles son los picos de actividad acústica para el grupo en el que estamos trabajando y mejor si es para la especie con la que estamos trabajando, ¿no? O al menos el orden o el género. Por ejemplo, de las cigarras es entre las 4 y 5 de la tarde, eh, o en la mañana, eventualmente a las 10. De las aves es muy al amanecer y esto también depende del momento en el que van a muestrear, si tomas los datos en invierno o en verano, cerca de época húmeda o en época seca, porque el amanecer es diferente para cada estación y también dependiendo del amanecer, depende de la actividad acústica para cada grupo. Y esos problemas surgen, entonces siempre hay que estar atentos, ver cómo sobreponerse con estos problemas y poder salir adelante, ¿no? ¿Por qué se necesita un buen equipo de grabación? El equipo de grabación es preferentemente que sea impermeable o realmente cuidarlo muy bien. Un equipo que sea acorde a nuestro trabajo de investigación, porque no es lo mismo que vayamos a grabar aves a que vayamos a grabar delfines o peces. Entonces se necesita un micrófono y una grabadora de acuerdo a nuestro trabajo de investigación. Obviamente que sea durable, porque no es que vamos a hacer una vez y listo, y que permita grabar preferentemente de forma dirigida hacia el individuo que canta o que está emitiendo el sonido. Estos son algunos equipos muy pro de grabación. Este es es una grabadora, este es el cable en general con el que se conecta, y es un micrófono unidireccional, que es muy bueno cuando tienes grabaciones o cuando trabajas con individuos como aves muy grandes, que puedes verlas y dirigir el micrófono. También monos, que se puede trabajar con ellos. Otro equipo que también es muy sofisticado son estas parábolas, que esta parábola te permite aislar todo el sonido que no te interesa de alguna forma, o no aísla todo, pero sí es bastante bueno. Y sí se lo usa mucho en bosques que tienen mucho ruido de fondo, y también se lo usa para insectos o para aves, dependiendo con lo que quieras trabajar. Pero es un poco complicado llevar esto, por ejemplo, a bosques o lugares que no tienen sendas definidas así tan amplias como estas, porque es difícil manejarlo y cargarlo. También hay otras que son muy buenas. Esta es una grabadora de un sistema que se llama Audiomont. Este sistema sí es reciente, pero es muy bueno porque son como chips y que tienen incluso hasta bolsitas especiales que no te afectan en el sonido que estás grabando, pero que además te permiten dejarlo durante mucho tiempo porque tienen una memoria que puede grabar el tiempo que tú quieras y también cada cuanto quieras. O sea, si lo dejas un año y quieres grabar cada 10 minutos, tienes un montón de grabaciones, o si quieres grabar 1 hora al día, a cierta hora, en la mañana a las 7, por ejemplo, también, ¿no? Ocupas menos espacio. Y lo interesante es que esta grabadora tiene su propio sistema operativo y tiene su propia plataforma. Este es también de un Arvimon, o sea, del mismo tipo de equipo. Lo malo es que muchas veces, o bueno, los comentarios de estas grabadoras, porque yo no he utilizado de estas y no, es muy difícil encontrarlas acá, hay que hacer un pedido a Estados Unidos. Lo malo es que si son muy llamativas o están en lugares muy expuestos, entonces se las roban los monos y las rompen. O sea, muchos de los comentarios en su página es sobre eso, que los monos rompen estas grabadoras. Entonces también hay pros y contras de todos los equipos con los que se trabaja. Este es un Anabat, que es exclusivo para grabar murciélagos, como su nombre lo dice. Esta es la grabadora, es impermeable y adentro tiene un super equipo también. Y es de los pocos equipos que graban sonidos de las frecuencias tan altas como las que emiten los murciélagos.
Y bueno, ahí no hay que matarse con tener una parábola o un micrófono unidireccional muy específico, sino también se pueden hacer grabaciones y se pueden tener elementos de muy buena calidad con estas grabadoras. Esta es una grabadora bidireccional que no es muy costosa, pero que es muy útil y dura muchísimo tiempo, ¿no? Y tiene la capacidad de agarrar cantos muy lejos incluso y es bastante durable y además se puede modificar la sensibilidad que tiene la grabadora. Y otro es esta grabadora de mano que es más chiquita, que también tiene dos micrófonos o algunas tienen solo uno, que es muy buena, incluso son algunas de las que usan los periodistas, pero sí aquí como que le entra más ruido de fondo, es un poco complicado por eso, porque luego hay que limpiar todo el sonido en un programa especial. Pero también son útiles y no cuestan mucho, se pueden conseguir, hay aquí en el país disponible y se puede realizar proyectos de investigación con esto. Y algo muy importante para hacer bioacústica también es poder manejar y saber manejar los programas y los softwares de análisis. Mi favorito es este, el Raven Pro de la Universidad de Cornell, que es sumamente amigable con el usuario. Tiene un manual muy completo, tiene preguntas muy específicas, si tú, o sea, puedes ponerla ahí, o incluso puedes escribir directamente al correo si no puedes o si no sabes algo. Es gratuito para países en desarrollo, es gratuito para Bolivia, y no solamente analiza cantos de aves, sino también se puede analizar de algunos mamíferos, se puede analizar de ranas, sapos, insectos, entonces es muy completo. Este otro que yo no lo he usado, pero que también viendo las referencias sí es muy bueno, es uno que sirve para las grabaciones de ultrasonido, eh, que es bastante amigable también. Y bueno, pueden ver muchísimos más softwares de análisis y las descripciones en este link, que es del Instituto de Ecología de México, que es el INECOL, donde tiene un apartado exclusivo para sonidos y tiene una lista de softwares increíblemente larga. Y bueno, por último, el RVMon, que les había mencionado hace un momento. Bueno, los equipos son RVMod y este es el programa, ¿no? Que es una plataforma en Internet muy buena, donde ya tiene incluso templetes de varias especies de animales. Entonces, por ejemplo, si tú grabas con esos chips que les había mostrado anteriormente, con estos, grabas en un lugar y no tienes, no sé, tienes millones de grabaciones por año, o por época, o por mes. Entonces, tú a través del software que tiene esta plataforma, pones el templete, no sé, de una especie en específico, y lo que hace este sistema es que te reconoce absolutamente todas las grabaciones de esa especie y te las clasifica por fecha, por hora, eh, por sitio, incluso dónde ha sido que se lo ha escuchado, si tienes varios de estos chips en varios lugares, ¿no? Entonces es un software complementario a este equipo. Lo malo del equipo es de que se puede romper en campo, pero además que es estático. Entonces solamente vas a grabar todo el espectro acústico de ese lugar. En cambio, estas o estas, puedes moverlas y puedes caminar con ellas sin, bueno, sin tanto problema. Y luego puedes analizar. Lo malo de este software es que necesita, si has hecho grabaciones con una grabadora de mano y no con esa grabadora estática que parece un chip, se tiene que hacer como una conversión para poder analizar. ¿No? Entonces, ese es el pequeño conflicto. Eh, bueno, dentro de mi trabajo, lo que yo hice, esta fue mi tesis,
recientemente defendida. Y yo evalué la diferencia en la estructura del canto de 3 especies de aves en un gradiente altitudinal acá en La Paz, en el sendero Seyutincara. Bueno, en cuanto al trabajo, vi que, bueno, como sabemos, hay varias condiciones ambientales, variables ambientales que difieren a lo largo de un gradiente y esto puede afectar a los sonidos, ¿no? Y además puede afectar a la transmisión del sonido. Y para cuantificar cómo es esta transmisión o la distorsión del sonido, hay una unidad que es la reverberación, que es una forma de medir esta distorsión del sonido. Y bueno, la reverberación es la persistencia del sonido en un ambiente luego de que se lo ha dejado de emitir, que es parecido al eco, pero la diferencia con el eco es que el eco es cuando uno va a una cueva y grita, el sonido que se devuelve es diferente. En cambio, la reverberación cuantifica el sonido idéntico que permanece en el lugar. Y con mi trabajo planteaba probar la hipótesis de adaptación acústica, que muestra que, bueno, en diferentes lugares, una misma especie puede adaptar su canto para hacerlo menos degradable. Y también buscaba probar la hipótesis del subproducto, que menciona que ciertas estructuras de las aves, como el tamaño del pico, la longitud total del ave, pueden afectar a las frecuencias de los cantos que emiten. Y entonces yo vi cómo el gradiente altitudinal o la altitud puede afectar las condiciones ambientales y estas a su vez afectar de forma directa la estructura del canto o de forma indirecta a través de una modificación en la morfología de las aves. Trabajé en el Siyutincara, que pertenece al Parque Cotapata, es Yungas, norte, dentro de Bolivia. Y bueno, realicé varios experimentos, primero de transmisión de sonido, y este era el sistema. Entonces se puede hacer maravillas si uno se le ingenia. Este era mi sistema emisor, porque lo que yo vi es primero si el sonido se distorsionaba o no en el gradiente. E hice varias pruebas a diferentes alturas desde el suelo y a diferentes distancias para ver si sonidos puros se distorsionaban a lo largo del gradiente altitudinal. Y estos sonidos los analicé en Raven primero y luego en un programa que es uno más de los que hay para fonoaudiología. Y luego cuantifiqué esta reverberación, que es la persistencia del sonido en el lugar, sobre la intensidad del sonido, sobre la intensidad del silencio. Entonces ahí vi cuánta reverberación, o sea, cuánto persistía el sonido a lo largo de un gradiente altitudinal. También, para saber si variaban o no los cantos de las aves, tomé grabaciones de los cantos, los analicé en Raven y cuantifiqué algunas frecuencias como la máxima, la mínima, la frecuencia pico y también el ancho de banda. Todas estas frecuencias se las pueden analizar y obtener de forma muy sencilla en el Raven. Pero yo complementé mi trabajo con la parte morfológica porque quería ver si el cambio en la estructura del pico afectaba al canto de las aves. Entonces, también puse redes niebla con ayuda de mis ayudantes de campo y lo que hicimos es medir a los individuos y consideré para los análisis las medidas del pico, el alto, el ancho y el largo del pico de las 3 especies. Entonces, como resultados, obtuve que sí a lo largo del gradiente hay una variación ambiental con un pico de humedad entre 2800 y que, bueno, la complejidad también tiene un pico cercano a 2800. Y la complejidad estructural es una proporción de cuánta vegetación hay en diferentes estratos, que es lo que hice. Y vi que, bueno, como resultado, en cuanto a la persistencia del sonido en el ambiente, obtuve que en lugares más cálidos, que corresponden a los de menor altitud, la reverberación es mayor.
mientras que en lugares más húmedos y más complejos es menor. Disminuye la persistencia del sonido en el sitio. Y los resultados de la morfología de las aves me mostraron que en ambientes a mayor altitud, el pico es más pequeño y más plano, porque encontré una diferencia significativa para estas variables, el alto y el largo del pico, en ambientes más de mayor altitud. Esto como un análisis de todas las especies, pero ya haciendo un análisis individual, vi que sí hay también una diferencia, solamente en el largo del pico. Entonces, las aves presentan, o estas tres especies presentaban picos más cortos en sitios más altos. Y esto puede deberse a muchos factores, ¿no? Porque el pico es muy importante para la termorregulación de las aves. Y al termorregular también tiene una regulación energética. ¿Cuánto gasto para mantenerme caliente? Porque el pico es un área expuesta que también tiene vasos sanguíneos, que también está irrigado, pero que no está cubierto de plumas. Entonces es muy desgastante, energéticamente hablando, de tener picos muy grandes en sitios muy fríos, ¿no? Y que, bueno, podría ser también en función de la disponibilidad de recursos. Y en cuanto a los resultados de la variación acústica, obtuve que la temperatura y la complejidad del sitio, es decir, cuánta vegetación, cuánto había en el lugar, eran, bueno, en cuanto a la temperatura, vi que las especies presentan frecuencias, cantos con frecuencias máxima, frecuencia pico y frecuencia mínima, y ancho de banda más bajas, frecuencias más bajas, y un ancho de banda menor en sitios más cálidos, ¿no? Y en cuanto a la complejidad, vi que la frecuencia se incrementa, la frecuencia máxima tiene un incremento en sitios más complejos. Y eso pueden ser por muchos factores. Uno de ellos es que en sitios más cálidos debería de haber una mayor velocidad del canto, o sea, del sonido mismo, por términos físicos, y esto incrementaría la frecuencia. Pero como hay bastante o alta reverberación, o sea, el sonido persiste mucho en sitios cálidos también, puede que esto esté permitiendo frecuencias bajas, porque se generen ventanas de aire frío en estos lugares por la sombra de los árboles, porque también hay mayor humedad. Entonces, estas ventanas de aire frío podrían estar permitiendo frecuencias más bajas, pese a que físicamente deberían de emitirse cantos con frecuencias más altas en esos lugares. También algo que podría estar pasando es que en sitios más bajos, como hay mayor reverberación, las aves estén usando como las primeras horas después del amanecer para tener mayor actividad acústica. Y esto permita frecuencias bajas con un ambiente con temperatura más fría y que por eso permita este tipo de vocalizaciones en estos lugares. Mientras que en ambientes de mayor altitud, que tienen menor reverberación, o sea que el sonido persiste menos en ese lugar, posiblemente las aves no estén cantando inmediatamente después del amanecer, sino que están esperando una temperatura óptima para poder emitir cantos con frecuencias más altas. Y que estas frecuencias además contrarresten la baja reverberación o contrarresten que se pierden tan rápido en el ambiente, ¿no?
bueno, voy terminando, ya que, y por último, en la evaluación individual que hice o bueno, para cada especie, encontré que para estas dos, Atlapetes rufinuca y Myotlipis luteoviridis, sí había un efecto de la temperatura en la frecuencia máxima para Atrapetes rufinuca y tanto en la frecuencia máxima como en la frecuencia pico para Myotlipis luteoviridis. Mientras que para Octueca frontalis, que fue la tercera especie con la que trabajé, no había ninguna diferencia. Y esto podría ser porque tanto Atlapetes rufinuca como Myotlipis luteoviridis son dos especies que pertenecen al grupo de los ocines, mientras que Octueca frontalis pertenece al grupo de los subocines, y los ocines son aves cantoras, ¿no? Mientras que en este grupo de los subocines, el canto está determinado principalmente por factores genéticos, y no aprenden el canto, como estas otras especies. ¿Y por qué es importante poder encontrar nuevas alternativas para estudiar no solamente aves, sino también muchos otros grupos animales? Este es un artículo muy reciente que salió este año y va acorde con esto, ¿no? La pandemia y la necesidad de automatizar los sistemas de monitoreo de la biodiversidad. Es muy complicado ir a campo ahora y tener salidas mensuales, semanales o estar ahí 15 días porque estamos en pandemia. Y realmente no sabemos cuán recurrentes van a ser frente a todo el cambio que estamos generando también dentro de la biodiversidad. Entonces es necesario automatizar algunas cosas y poder seguir trabajando con biodiversidad, poder seguir trabajando con datos de campo sin que nosotros tengamos que estar en el campo. Y también un artículo que es de enero de este año muestra y hace una comparación entre el monitoreo acústico y el monitoreo fotográfico en lobos. Y esta comparación muestra de que si bien las cámaras trampa, que es el equipo con el que ellos hacen la comparación, te pueden sacar varias fotografías, no puedes ponerlas en todo lado, primero porque son muy costosas, entonces vas a tener menos equipo y no vas a poder ponerlo en todo lado porque también tienes el riesgo o de perderlo, pero que no te captan además eh, tanto como el dejar una grabadora en campo y que te puede complementar además varias de estas fotografías que son tomadas con cámaras trampa. Entonces, estos equipos y estas nuevas técnicas nos permiten tener mayor alcance para varios estudios, pero también complementar muchos otros que se están realizando. Y se puede usar en cualquier área y también con cualquier tipo de organismo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Raiza Cortés por esta maravillosa exposición sobre lo que es la bioacústica. Le agradecemos por habernos mostrado cuáles son los equipos que se usan, cómo nos ayuda a estos estudios en la biodiversidad, en tomar en cuenta el sonido de las aves. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces, esto no solo es para estudiantes de biología, no solo es para profesionales de biología, sino que todos debemos interesarnos en lo que es nuestra biodiversidad. Hemos visto que desde lo más pequeño, que es el sonido que es tan importante. A veces a quien no le gusta levantarse por las mañanas y escuchar ya sea el canto del gallo, sentarse en el parque y escuchar el canto de las aves. Entonces, qué maravilloso el estudio que usted ha hecho, licenciada. Muchísimas gracias por esto. No, muchísimas gracias más bien por darme la oportunidad de hablar un poquito sobre esto.
Y es bastante interesante porque, bueno, en un trabajo que hicieron que no fue publicado en una revista científica, pero vieron, por ejemplo, que se puede trabajar con plantas y para prevención de plagas, ¿no? Y ver si si las vibraciones que producen los insectos de alguna forma alertan a las plantas. Entonces yo creo que se puede aplicar en varios ámbitos, no necesariamente dentro de la biología, como tú decías, y que nos permiten ampliar también nuestro conocimiento y poder usar nuevas técnicas y nuevas herramientas que se están generando gracias a la tecnología. Muy bien, exactamente eso es lo que sucede, ¿no? Ahora con el pasar del tiempo, la tecnología se vuelve maravillosamente buena para diferentes estudios. Entonces, y estos estudios y la tecnología, bien mencionabas, tiene que ver con la botánica, tiene que ver con la ornitología, tiene que ver con la antropología. Y estos pueden ser términos que tal vez los biólogos entendemos, pero para los que nos están escuchando, pues tratamos insectos, tratamos aves, tratamos hasta los sonidos de los mamíferos y la comunicación, como nosotros nos comunicamos entre personas, también hay comunicación entre todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, por eso es tan importante los diferentes estudios que se hacen en la biología. Entonces, si quiere dar un comentario más, licenciada, mientras esperamos alguna pregunta en las redes. Bueno, hay mucho espacio, hay mucho que generar también en nuestro país. Si bien hay bastantes estudios de bioacústica que se han hecho, tanto en áreas, principalmente en áreas urbanas, hay mucho más que podemos estudiar y hay mucho más que podemos trabajar. Entonces, no es necesario ser estudiante de biología, como tú dices, sino que el sonido está en nuestra vida y el sonido siempre es parte de nuestra vida. Entonces, se lo puede trabajar de diferentes maneras, de diferentes formas, para tener mejores resultados, digamos, en varios aspectos, incluso en tema de calidad acústica, en cuanto al tráfico que hay en las diferentes ciudades y cuánto nos afecta. También es una forma de realizar estos estudios y también es una alternativa. Entonces, no es solamente enfocado a especies animales, sino también cuánto nos afectan los sonidos bruscos o sonidos irritantes en nuestro comportamiento, ¿no? O sea, cuán irritables nos pone estar en el tráfico a las 12, por ejemplo, o cómo nos hace sentir estar en un ambiente más calmado, sin tanto bocinazo por aquí y por allá. Bien, licenciada, tenemos una pregunta. Nos dicen, Rudy Tapia Carvajal pregunta, ¿cómo se hace la limpieza de la grabación? ¿Se usan ventanas de tiempo? Bueno, en este programa, que es el que sobre el que les puedo hablar, que es el Raven Pro, sí te permite poder manejar no solamente el tiempo, sino también las frecuencias. Entonces, tienes una ventana de grabación, un espectrograma, y puedes limpiar lo suficiente como para solamente agarrar o analizar el sonido que te está brindando o que es el que quieres estudiar. No, incluso ni siquiera cambiando la temporalidad o las frecuencias. Simplemente se puede manejar el contraste que tienen los sonidos, que dentro de la ventana se ven bastante oscuros, que bueno, no, a ver, voy a buscar un ejemplo. Y entonces con eso puedes limpiar el sonido o al menos eliminar el ruido que hay de fondo para tener un espectrograma o un sonograma mucho más claro y
bastante enfocado a lo que quieres estudiar y la grabación o el sonido que te interesa. Voy a buscar un ejemplo que tenga por acá. Voy a compartir mi pantalla de nuevo, por favor. No sé si se ve. Esta es más o menos la ventana. No sé si pueden ver. Acá es donde se puede eliminar el ruido de fondo, que es como que tiene muchas manchitas. Entonces se hace un juego de contrastes dentro de este programa que no altera la temporalidad y así no altera la frecuencia del sonido que te interesa y te permite ver de forma mucho más clara los sonidos o las vocalizaciones que te interesan, ¿no? Este es de uno y este, por ejemplo, es de otro, donde se ha intentado limpiar todo el ruido de fondo y solamente se tienen como patrones muy oscuros los cantos que sí nos interesaban. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciada. Nos pasan otra pregunta. Yoemin Sayun pregunta, ¿puede dar ejemplos de estudios interdisciplinarios entre bioacústica y antropología? Bueno, la bioacústica está principalmente enfocada a la parte de la biología, ¿no? Y la acústica. Pero en cuanto a acústica y antropología, se usa mucho, bueno, no se usa mucho, pero en ocasiones lo que vi es, por ejemplo, que sí se utilizan algunas ondas o algunos sonidos muy específicos para ver las densidades de ciertas estructuras. Entonces, relacionándolo, por ejemplo, con bioacústica, que en algunos lugares se emiten sonidos para ver las densidades de los árboles, se puede utilizar estas mismas sonoras para ver las densidades de algunas estructuras, o sea, como piedras, por ejemplo, de algunos templos o vasijas para ver cuán densas son sin necesidad de romperlas o de hacer algún tipo de daño a la estructura misma, ¿no? Además que en trabajos que se han hecho relacionando la parte de biología con la antropología, he visto que algunas tribus, algunos lugares presentan ciertos elementos que utilizan en campo, que utilizan en el lugar donde viven, para poder ver, por ejemplo, dónde hay más especies o aves que van a ellos consumir, o se pueden también usar algunas grabaciones para poder rastrear algunas comunidades, para poder estudiar también sus vocalizaciones, no vocalizaciones, ¿no? Sino dialectos, sino cómo es que se comunican entre ellos, pero también cómo es los lugares donde van a cazar, donde van a estar. No conozco mucho de antropología, pero eso es lo poco que sé y lo que podría responder. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Nicolás Bellot que dice, ¿se pueden identificar varias especies en una grabación con sonogramas? Sí, es bastante complicado y por eso mencionaba que sí hay que tener mucha paciencia, porque por cada hora que tengamos de grabación son como 4 o 6 horas de análisis. Entonces, en una grabación que se deja en un lugar o una grabación que se realiza en cualquier punto, por suerte hay algunas plataformas que te identifican de forma directa, como es el Arbimon, y hay otras que te permiten tener al menos una aproximación de cómo se vería el canto de tu interés. Entonces, si a mí, si sé que en un lugar hay una especie de ave o de rana muy específica, puedo tener ese ejemplo, porque hay Cenocan, por ejemplo, que es
bastante importante. Hay también plataformas virtuales de cantos de ranas, de insectos. Y con esa visualización, con esa imagen del canto, sí se puede encontrar cada uno de los cantos en las grabaciones que hagamos. Muy interesante, mire, pues conocer esto que incluso no sabía yo que se podía identificar los sonidos de los anfibios, de los insectos. Normalmente conocemos los sonidos de las aves, conocemos los sonidos de pocos insectos como los grillos, pero imaginar que hay programas para reconocer sonidos de los anfibios llama mucho la atención y muestra, ¿no?, que es un campo bien amplio la bioacústica. Entonces, muchísimas gracias, licenciada Raiza. Excelente disertación. Como no tenemos más preguntas, nos despedimos y los invitamos a que puedan seguir el ciclo de webinars los siguientes días que nos tocan y asistentes. La Sociedad Científica de Estudiantes de Biología les agradece a ustedes, a la licenciada Raiza, a la AUCES por la organización, a la DICIT y bueno, a todos nuestros colaboradores. Que tengan muy buenas noches y será hasta otro momento. Muchas gracias.